¿Qué dice banda? Espero que estén excelentes. Les saluda su amigo Curly Barber Shop y desde hoy vamos a estar iniciando una nueva sección en este canal que he apodado como Un Café con Curly. Bien banda, y le he apodado de esa manera porque en esta sección vamos a estar respondiendo esas preguntas que normalmente nos hacen en los videos. A veces yo quisiera responder a cada una de las preguntas que me hacen, pero a veces la respuesta es más compleja de lo que ustedes creen y lastimosamente a través de una cajita de comentarios me limita bastante brindarle una respuesta adecuada como yo quisiera darle en realidad para que ustedes pudieran comprender de una mejor manera y despejar cada una de sus dudas. Yo voy a estar eligiendo algunas de las preguntas que yo veo que son interesantes para poder respondérselas a través de estos videos. Y no olviden, mi gente, dejar su pregunta tanto en este video como en todos los videos que vamos a estar subiendo en este canal. No duden que aquí Curly siempre va a estar dispuesto a despejarle cada una de esas dudas. Y si de repente en el momento no cuento con la respuesta, créeme que su servidor va a investigar por mar y tierra, pero va a encontrar esa respuesta que pueda ayudarle a cada uno de ustedes. Así que mi gente, empecemos con Un Café con Curly. Bien banda, vamos a iniciar con este video, pero primero permítanme tomarme mi primer sorbito de café. Les cuento que hoy tengo un café apodado o llamado, mejor dicho, café moca chino. ¿Por qué? Porque tenemos aquí dentro un poco de chocolate. Me gusta bastante este tipo de café banda. Así que vamos a iniciar con el video y con la primera pregunta que vamos a iniciar. Es un poquito compleja y amplia en su explicación, pero vamos a tratar de hacerlo y apoyarnos del señor Don Google, ¿ok? Amigo, una pregunta. ¿Qué es un motor con escobillas? ¿Me podrías explicar, por favor? Bien, vamos a ir a la teoría directamente en Google y nos dice que este tipo de motor tiene imanes permanentes y tiene un bobinado giratorio en su interior. Los imanes permanentes son estacionarios, se les denomina estator. El bobinado giratorio contiene un electroimán que se llama rotor, o sea, dentro del motor tenemos el estator y el rotor. Y un motor de corriente continua con escobillas. El motor gira 180 grados cuando se le aplica una corriente eléctrica al bobinado. Tenemos dentro de ella bobinas. Ahora, para ir más allá de los 180 grados iniciales, los polos del electroimán deben girar. Las escobillas de carbón, o sea, las escobillas que tenemos dentro de este motor están hechas de carbón, entran en contacto con el estator cuando el rotor gira, invirtiendo el campo magnético y permitiendo el rotor gire 360 grados, o sea que realice su giro completo y de esa manera iniciar con todos los RPM, todas las rotaciones por minuto. Ahora, este motor, ¿qué tipo de ventaja tenemos en este motor? Que prácticamente tenemos un motor que nos sirve para todo. En la barbería se le llama a eso un motor todoterreno. Podemos desbastar cabello como podemos hacer nuestros desvanecidos. Por ejemplo, cuando tenemos un poco más de potencia en estos motores, podemos encontrar una fuerza como la Wall Senior o la Wall 1919, que era un motor bastante potente, pero al momento de desvanecer también podemos encontrarnos con una Magic Clip. Normalmente cuando hablamos de un motor con escobilla lo podemos encontrar en las máquinas más antiguas porque es una tecnología más antigua. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de este tipo de motor? Un claro ejemplo de este tipo de motor creo que son las máquinas Wall, que aunque teníamos un buen rendimiento con su motor, lo que sucedía con los motores con escobilla eran que al momento de que la batería se descargaba, ellas bajaban su rendimiento. O sea, perdían revoluciones por minuto y también perdían torque, aún teniendo batería disponible en su interior. Y eso a veces como que disminuía obviamente nuestra capacidad de cortar cabello, porque ya estábamos trabajando con menos potencia y eso era lamentable. Nosotros necesitábamos que algo apareciera para solucionar esa problemática que teníamos y justamente aparecieron los motores sin escobillas. Ok, estos motores sin escobillas, pues como dice su nombre, no poseen escobillas en su interior. Eso hace de que el desgaste que producen las escobillas pues prácticamente no exista y ese motor nos da tanto más rendimiento, más eficiencia y también tenemos la ventaja de que ese motor no pierde su fuerza a pesar de que vaya perdiendo su capacidad de batería.
Si no me equivoco, las primeras máquinas que incorporaron este tipo de motor sin escobilla eran las Babyliss FX, esas que tenían forma de micrófono. Bueno, las Babyliss que se ha vendido como pan caliente en todos lados y que todavía se siguen vendiendo. Bueno, ese tipo de motor al día de hoy para mí pudiera decir que es el mejor motor que puede existir para una máquina de cortar cabello, porque tenemos potencia, tenemos velocidad, tenemos eficiencia y tenemos un motor que siempre mantiene su potencia en todo momento, desde el 100% hasta el 0% de la batería. Así que, banda, más que todo esa es la diferencia. Yo voy a estar colocando aquí una imagen de un motor con escobilla y un motor sin escobillas para que tengamos una mejor referencia. Así que definitivamente en motores rotativos tenemos potencia, pero en motores sin escobillas tenemos potencia, eficiencia y no perdemos esa potencia jamás, banda. Sigamos. Bien, banda, vamos con la siguiente pregunta, pero vamos a tomarnos nuestro sorbito de café para tener energías. Y la segunda pregunta nos la hace el suscriptor Guairaijo Rodríguez 3578, creo que así se pronuncia. Hola amigo, ¿cuál máquina es mejor? WMAR NGX1 o 7030. Bien, tengo aquí la NGX1 y tengo aquí la 7030. Creo que esa comparativa no la ha traído al canal, pero bueno, como pueden ver aquí tenemos unas máquinas que en colores se parecen bastante. Bueno, en esta versión tenemos unos colores bastante similares. Son equipos que se parecen también en su forma, pero la NGX1 es más pequeña que esta. Me acuerdo que cuando salió esta, prácticamente pensábamos que era la réplica de la Instinct, pero obviamente ya después salió una réplica real o prácticamente la misma máquina. Bien, ¿cuál es mejor? Bien, yo creo que decir que cuál es mejor depende de qué estás buscando. Ok, en la 7030 tenemos una máquina con un motor rotativo de alto torque. Esta máquina, si no me equivoco, está rondando los 8500 revoluciones por minuto, 8000, 8500, no recuerdo bien. Pero tenemos un motor bastante potente. Y como yo he dicho, un motor rotativo de alto torque tiene más potencia que un motor vectorial. Aunque aquí tenemos más revoluciones por minuto, créanme que aquí tenemos mucha más potencia. Escuchen esto. Si yo trato de detener esa cuchilla, no se detiene y es un motor rotativo. O sea, cuando nosotros utilizamos esta máquina, por ejemplo, con este tipo de motor, mi gente, esto pasa y corta como mantequilla. O sea, puede cortar cantidades de cabello enormes sin ningún tipo de problema, aún no teniendo para mí una de las mejores cuchillas del mercado, pero corta bastante bien. Ahora, en la NGX1 tenemos un motor vectorial que nosotros sabemos que es un motor que tiene esa capacidad de poder aumentar sus revoluciones por minuto al momento de que lo necesite. Ahora, yo creo que más que decir cuál es mejor que cuál, depende de qué estás buscando. Si estás buscando una máquina para realizar tus desvanecidos, definitivamente me gusta más la NGX1 porque tiene un motor vectorial que, banda, funciona excelente para los desvanecidos. Consigues esos acabados en tus blancos y en tus grises que para qué te cuento, vas a ver de una vez la diferencia de trabajar con un motor rotativo tus desvanecidos a un motor vectorial. Pero si quieres definitivamente quitar peso, la 7030 es una máquina brutal y esta máquina tiene una batería de 6 horas, si no me equivoco. Yo con esta máquina he hecho más de 20 cortes de cabello. Así que yo creo que más que cuál es mejor, depende de tus necesidades. Y les soy sincero, yo prefiero tener las dos máquinas en mi estación. Vamos con la siguiente pregunta. Bien, mi gente, la siguiente pregunta nos la hace el suscriptor Freddy Guerra C8V. Ok, nos dice, tengo una consulta. Las cuchillas de la V015 y de la V003 son lo mismo. Saludos, bro. Muy buen canal. Ok, aquí tenemos la NGX1 que prácticamente es la 015 y aquí tenemos la 003. Bien, yo la 003 no la tengo con la cuchilla de stock o la cuchilla original, pero esta sí. Si no me equivoco, ambas máquinas traen una cuchilla Faber, ¿ok? Es esa cuchilla plana que también tiene canales o cuchilla Fusion. Pero internamente en la 003 tenemos una cuchilla de cerámica y en esta tenemos una cuchilla metálica. Aquí tenemos una cuchilla que nos sirve para pulir
para los desvanecidos, y acá tenemos una cuchilla que nos sirve para devastar, para tumbar bastante peso, bastante cantidad de cabello. Así que en realidad no tenemos la misma cuchilla en la 003 o en la 015 o NGX1. No son la misma cuchilla, son cuchillas distintas que cumplen funciones diferentes. Siguiente pregunta, banda, siguiente pregunta, a ver. Carlos Chavero 8492. Hermano, ¿qué tanto recomiendas el trimmer M6? Bien, el trimmer M6 es el trimmer Meisho. Un trimmer M6 prácticamente tiene el mismo rendimiento que el trimmer de la marca JRL. Yo he dicho en este canal y mantengo mi opinión, los trimmer Meisho son unos equipos de muy buena calidad. Prácticamente no son equipos que destaquen en algo, pero son equipos que no vas a tener queja. Buenos materiales de construcción, equipo silencioso, buenas cuchillas, excelente rendimiento. No vas a tener el equipo más potente, no vas a tener la mejor cuchilla, pero siempre vas a tener algo, se puede decir, algo que te va a funcionar para todo, ¿ok? Yo recomiendo bastante el M6, me gusta la forma que tiene, me gusta la fuerza, la cuchilla no calienta, la cuchilla es bastante silenciosa, se le puede colocar, yo diría que si la consigues la actualices a la cuchilla Meisho GTX, que esa cuchilla ya tiene la función de, para mí, marcar mejor que la cuchilla que viene inicialmente en la M6. Es lo que te diría, si la consigues, actualízale la cuchilla e instálale la GTX de la misma marca Meisho. Así que definitivamente te la recomiendo con los ojos cerrados, te va a gustar bastante la M6. Ok, a ver, ¿qué nos dice Daniel Garrido López? ¿Algún link de AliExpress de la cuchilla que le quede a la NGX1? Tenemos aquí la NGX1. La NGX1 tiene y trae la misma cuchilla de la Kemei 2373 y de la 015. Al día de hoy yo no he encontrado en AliExpress la cuchilla de WMAR ni la cuchilla de VGR, pero sí he encontrado la cuchilla de la 2373, o sea de la Kemei, que prácticamente es la misma cuchilla que esta. Así que se la voy a dejar por aquí y le voy a estar dejando el link de compra de esa cuchilla para que la pueda adquirir, y créanme, se la pueden instalar a cualquier tipo de esta máquina 015, NGX1 o a la misma 2373. Bien, mi gente, vamos con la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta nos la hace el suscriptor Feliz X. Ok, él nos dice: las cuchillas sí quedarán al ras, sí borrarán la línea de la navaja bien. Bien, en esta pregunta él se refería a la máquina NGX1. Ok, esta máquina ya yo la tengo al día de hoy por más de 8 meses. Recuerden que yo subí el video hace poco de los 8 meses de uso con este equipo, y definitivamente este equipo lo podemos colocar al ras sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, yo lo tengo bastante al ras. Yo con este equipo puedo eliminar la línea del trimmer sin dificultad alguna, así que efectivamente la podemos ajustar prácticamente al ras, obviamente sin ajustarla tanto para no lastimar al cliente, ni la piel del cliente, ni el cuidado del cliente, ni nada, pero sí puedes eliminar la cuchilla del trimmer, pero la cuchilla de la navaja ya necesitas, pues obviamente, comprar un trimmer, es mi recomendación. Ok, mi gente, la siguiente pregunta nos la hace Moreno Latino 4974, entre la V001 y la NGX1. Ok, aquí tengo la 001 y por aquí tengo la NGX1. Ok, aquí tenemos 21 velocidades, motor rotativo, 300 minutos de uso continuo. Una máquina bastante interesante porque tenemos una linterna. Lo único que no me gusta de esta máquina, y lo he comentado, es que aquí tenemos este cambio de velocidad, que para mí es algo innecesario, tantas velocidades, y más que todo que vayan aumentando de 100 en 100, que me parece algo que no podemos hallar diferencia al momento de utilizarlo. Es imposible notar una diferencia de 5100 a 5200, no lo vamos a ver. De repente, si aumentara de 500 en 500 fuera algo mucho mejor. Y acá tenemos un motor vectorial. Ok, yo diría que entre estas, bueno, en mi caso yo prefiero la NGX1 porque me gusta bastante por su ergonomía. Acá no me gusta tanto la ergonomía.
y yo me siento bastante cómodo con la potencia que tiene este equipo, aunque para devastar cabello yo no la utilizo tanto, no tanto porque no pueda devastar cabello, sino porque no quiero desgastar la máquina, porque definitivamente en mi caso yo soy a veces de que ando un poco rápido y pues lastimosamente a veces se puede alar un poco el cabello. No se tranca ni se detiene, pero sí ala un poquito el cabello por el tipo de cuchilla que tiene, que es una cuchilla dedicada para pulir. Es lo que muchos no saben. Este tipo de cuchilla normalmente la tenemos en equipo de motor magnético o vectorial porque son para desvanecer. Acá siempre en motor rotativo o de alto torque o sin escobillas tenemos cuchillas de cerámica, tenemos otro tipo de cuchillas porque son máquinas que podemos devastar cabello. Así que tenemos una máquina que podemos devastar cabello, podemos desvanecer bastante bien. Este equipo nos trae una cuchilla bastante plana, prácticamente como la cuchilla de la Andis Master, yo les he explicado, pero acá sí tenemos para mí una máquina más actualizada. Creo que ahorita está de moda el motor vectorial y es inevitable también que ahorita está de moda realizar nuestro desvanecido, nuestro fade, y cada día más nosotros como barberos estamos buscando cómo perfeccionar esos trabajos que nosotros hacemos, esos desvanecidos, esos pulidos. Así que yo opino que si estás buscando una máquina para desvanecer, NGX1. Si quieres algo con más potencia para quitar peso, también puedes desvanecer, pero no es tan cómoda. Bueno, aquí está la V001. La V001, recuerden, nos trae estación de carga. Esta también nos trae su estación de carga, pero creo que depende de qué estás buscando. Siempre cuando me preguntan de una máquina a otra, creo que eso depende de qué buscas. ¿Qué estás buscando? ¿Para desvanecer o para devastar cabello? Eso depende de cada uno de nosotros. Bien, mi gente, ya casi se me termina el cafecito. Y así como se termina el café, también se están acabando las preguntas. Tenemos la última pregunta y la última pregunta nos la hace 285 Oben y nos hace la consulta: ¿cuál será mejor de este equipo, NGX1 o la WMAR NG9004? Por aquí lo voy a estar dejando la NG9004, que vendría siendo un clipper de motor magnético, versus la NGX1, que es un equipo de motor vectorial. Bien, Obed, hermano, eso depende de qué estás buscando. Si estás buscando un equipo de motor magnético, que vendría siendo un equipo prácticamente para detallar el corte, para desvanecer los blancos y los grises más que todo, no es un equipo bastante potente, no es un equipo para quitar peso. Tienes que tomar en cuenta que en su palanca tiene solamente 3 posiciones. Tiene 3 clips y 4 posiciones, y en la NGX1 tenemos un equipo con motor vectorial que nos sirve tanto para trabajar desvanecido como también para quitar peso. No tanto peso, pero sí nos sirve para quitar peso. Tenemos un equipo aquí en la NGX1 completamente metálico y en la 9004 es completamente plástico. En ambos equipos tenemos carcasas intercambiables y también existe una diferencia en precio. La 9004 está costando entre 50 a 70 dólares y la NGX1 sí está costando desde 70 hasta 120 dólares. Depende del vendedor y de la temporada que tenemos en la tienda de AliExpress. Así que, Obed, eso en realidad depende de ti. ¿Qué estás buscando? ¿Un equipo de motor magnético o un equipo de motor vectorial? Bien, banda, ya se terminó el café y también terminamos con cada una de las preguntas. Y si les gustó esta nueva sección en el canal, no olviden dejar su like, dejar su pregunta, y si no tienen algo que preguntar, sencillamente comenten café con Curly y voy a saber que les gustó esta nueva sección en el canal. Y de cada uno de los equipos de los cuales hablamos el día de hoy, yo le voy a estar dejando link de compra en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Al igual, también le voy a estar dejando el link de nuestro canal de WhatsApp, donde yo de manera diaria le estoy compartiendo ofertas de la tienda de AliExpress. Así que sin más, mi gente, gracias por el apoyo y nos vemos luego en un nuevo video de un café con Curly.